Buenas, soy el docente de la primer cátedra de toxicología, Sergio Méndez Garrido, soy médico y me pidieron que les hable de pesticidas órganos clorados. Tal vez me eligieron porque soy uno de los más viejos de la cátedra y estos son los pesticidas más viejos que han existido, que son normalmente los conocidos como el DDT y sus derivados, y el que más tal vez ustedes conozcan, que se usó hasta hace poco, es el lindano, que se utilizaba como pediculicida. Son un problema porque han sido de amplio espectro, no solamente como insecticidas, sino también hasta como molusquicidas, larvicidas, etc. Se han usado mucho, principalmente desde la Segunda Guerra Mundial, para combatir en realidad los vectores que son transmisores de un montón de enfermedades, entre ellos la malaria, la fiebre amarilla, etc. Son productos de muy amplio espectro, como decíamos, sirven para un montón de cosas, tienen mucha estabilidad, tanto en la tierra como en el cuerpo humano, son poco solubles en el agua, son estables a la luz solar, a la humedad, al aire y al calor, por lo tanto tienen muy gran movilidad en el ambiente. Y se ha visto que todos los animales vivos hasta el día de hoy presentan, aún con la prohibición, grandes cantidades de órganos clorados en su sistema nervioso central y en sus grasas, y además tienen el proceso que ya estudiarán en algún momento de bioconcentración y biomagnificación. Fíjense que es tan importante que hasta lugares donde no se ha fumigado nunca, por ejemplo la Antártida, los animales han tenido muestras con órganos clorados. Eso fue experiencias que se hicieron en los años 80 y se encontró que tenían eso en la Antártida. Imagínense que nadie va a fumigar en la Antártida, porque en la Antártida es sencillo, uno abre una puerta, abre la otra, se congelan los animales y ya está, no hay problema, no hay mosquito, no hay nada. Pero los animales de ahí que nunca salen del círculo antártico tenían en su concentración en grasa y en sistema nervioso central estos órganos clorados. Por eso los órganos clorados terminan formando parte de un sistema que se llaman compuestos orgánicos persistentes o COPS, que son elementos producidos por el ser humano y que actualmente están prohibidos porque tienen esa persistencia, porque afectan a la salud y tienen varias cosas. Y dentro de ellos todos los órganos clorados que vamos a ver hoy, pero también otras sustancias como los bifenilos policlorados, los PCB, las dioxinas y los furanos. ¿Cómo se clasifican químicamente? Tenemos el DDT, que es el diclorodifeniltricloroetanol, el DDE y el DDD, que es el DDT y sus derivados. Después el otro gran grupo son los hexaclorociclohexanos, que ahí está el lindano, que fue el utilizado hasta hace poco como escabicida y pediculicida, y su isómero, el gamma, que era el gamexane, que también se utilizaba hasta hace no mucho tiempo. Después están otros que son los ciclodienos, como el aldrin, dieldrin, endrin, el mirex, que se utilizaba como cebo para las hormigas, que era excelente como cebo para las hormigas, pero su persistencia en el medio es lo que ha hecho que eso se deje de usar. También están los canfenos clorados, como el toxafeno y la clordecona. La persistencia en el suelo, para que tengan idea, los órganos clorados como el lindano tienen 728 semanas, se pueden medir en el suelo, el endrin 624, el DDT 546, y estos fueron suplantados por los órganos fosforados como el malatión, que tiene 2 semanas en el suelo, o los carbamatos como el carbofurán, que es uno de los que más tiene, que tiene 12 semanas de persistencia en el suelo. Por eso se han ido cambiando. ¿Qué generalidades tiene? Son de una fórmula simple, de bajo peso molecular, se disuelven en solventes orgánicos,
no son hidrosolubles, se pueden absorber por la vía inhalatoria y por la vía digestiva, no por la piel sana, salvo ciertas condiciones como de no evaporación. El metabolismo hepático es muy lento, tienen circulación enterohepática, se depositan en el tejido graso, como ya dijimos, y también en el sistema nervioso central en un 1%, un 9% en el hígado y el resto en el tejido celular subcutáneo. Se elimina muy lentamente por orina, heces y por la leche materna, por lo tanto atraviesa también las barreras y entre ellas la placenta. ¿Qué mecanismo de acción tienen los órganos clorados? Producen deshidrogelación en sistema nervioso central, lo que trastorna la conducción electroquímica de la conducción nerviosa. Afectan a las membranas neuronales, interfiriendo esa repolarización y produciendo la prolongación de la despolarización, lo que da como resultado la hiperexcitabilidad en la neurona con las consecuentes descargas neuronales. El DDT además promueve la apertura de canales de sodio voltajes dependientes, los ciclodienos actúan antagonizando los efectos del GABA y el Mirex inhibe el sodio, el potasio, las bombas de ATPasa, de calcio y presentan escaso efecto inhibidor en la unión del GABA a su receptor. El otro tema es que estos productos en animales se ha demostrado que producen carcinogénesis, ¿sí? Principalmente en la exposición crónica. Eso no fue detectado en seres humanos, pero se supone que pueden producir cáncer de hígado, anemia plástica y púrpura trombocitopénica. Por eso, para la clasificación de IARC son categorizados como categoría 2B, posiblemente cancerígenos para humanos, mientras que el lindano es un comprobado cancerígeno para el hombre, que es categoría 1. ¿Cómo se puede intoxicar? Generalmente ahora que han sido prohibidos y todo eso, es a través del alimento y del agua contaminada que ha quedado. Antiguamente eran los que lo producían por inhalación, el contacto por la piel, por múltiples aplicaciones o exposición prolongada, la ingesta accidental, ambiental, raramente suicida u homicida, y en el caso de los que eran fumigadores, laboral. ¿Qué clínica va a tener el paciente? Generalmente el paciente comienza con comportamientos de agresividad y con respuesta exagerada a estímulos nerviosos. Va a presentar temblores, fasciculaciones de los músculos de la cara y el cuello y que se va yendo hacia las extremidades. Se acompaña de cefalea, midriasis. Cuando los síntomas progresan, da lugar a las convulsiones y al estado de coma en los pacientes. También pueden presentar arritmias cardíacas porque sensibilizan el miocardio a las catecolaminas, y si además recordamos que a esto se tienen que diluir en hidrocarburos en general, que también son sensibilizantes a las catecolaminas, el efecto se potencia. Además pueden producir rhabdomiólisis con la consecuente insuficiencia renal secundaria y acidosis metabólica. Dependiendo de la vía de entrada, también va a ser, si es por vía inhalatoria, broncoespasmo y edema pulmonar, y por vía digestiva va a producir náuseas, vómitos y diarrea. También está la intoxicación crónica del DDT, básicamente, que fue, y vuelvo a insistir, el del mayor uso, que se llegaron a producir hasta 100.000 toneladas anuales allá por los fines de los años 50. Se caracteriza por temblor fino, debilidad de movimientos oculares, ataxia, pérdida de peso y aumento de enzimas hepáticas. Y tiene disminución del número y movilidad de los espermatozoides. La exposición al endosulfán, que es uno específico, se vincula con hidrocele, testículo no descendido y hernia inguinal congénita. ¿Cómo hacemos el diagnóstico o cómo se hacía el diagnóstico? No existía un biomarcador de exposición útil para decir es esto. Lo que hacíamos era controlar la función renal, la hepática y el recuento sanguíneo, y en las exposiciones crónicas sí buscar algún metabolito activo en sangre del producto.
En el tratamiento no hay un antídoto específico, el tema era tratar de descontaminar al paciente. Si el paciente tenía convulsiones, diazepam intravenoso, y se le indicaba una dieta libre de grasa durante por lo menos una semana para que no se siga absorbiendo, recordando que además tenía circulación enterohepática. Todo esto empezó a cambiar en el año 62, cuando una escritora, Raquel Carson, escribe una novela que se llama Primavera Silenciosa, que empezó a hablar de que se estaban muriendo los pájaros por el uso de los plaguicidas. Entonces se empezó a estudiar y se vio que esto cada vez era más cierto, y entonces se decidió ir frenando todo el uso de los órganos clorados, que terminaron siendo restringidos. Después se prohibió el DDT y sus derivados, y últimamente en el año 2011 en la Argentina se prohibió finalmente el lindano, que era el que se utilizaba como pediculicida, que, como decíamos también, vamos a recordar un caso en el sur, no recuerdo bien dónde, que la madre a los chicos les puso el shampoo para matar a los piojos, nada más que en vez de enjuagarlo a los 10 minutos como dijo, le puso una gorra de esas de baño y los mandó a dormir. Uno de los chicos terminó con convulsiones y el otro ni siquiera despertó, se murió a la noche. Eso terminó yendo hacia la prohibición total de este producto. Recordarles que tiene liposolubilidad, baja volatilidad, estabilidad química, poca degradación, y tienen bioacumulación y biomagnificación, y además son mutagénicos, carcinogénicos, disruptores endocrinos, teratógenos y disfunción en la fertilidad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.